La Antártida es el continente más extraño de todos. Es más grande que Europa, pero solo viven allí unas 5.000 personas. No pertenece a ningún país, pero a la vez pertenece a todos. Además, es un territorio clave por la crisis mundial de agua que ya estamos viviendo. A continuación te contaremos estas y muchas otras historias increíbles sobre este continente. Pero esta vez no lo haremos solos, sino que será en colaboración con nuestros amigos de TKM. Polo Sur, bases científicas, muchos pingüinos y hielo. Todos escuchamos alguna vez alguna información sobre la Antártida. Tal vez no llegamos a comprender la importancia de este pedazo de tierra para el mundo actual. Su geografía nos ofrece algunas pistas para entender de qué se trata. La primera es la que todos están esperando. Es el continente más frío de todos. Allí se registró la temperatura más baja de la historia, menos 89,2 grados Celsius, en 1983. La temperatura media anual en el interior del continente es de menos 57 grados. Pero también es el continente más ventoso y el más seco. De hecho, se lo considera un gran desierto, ya que son muy pocas las especies que pueden establecerse allí. Además, es el más alto de todos, ya que tiene una altitud media de más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y acá tengo que interrumpir, porque dentro de las teorías conspirativas existen muchas suposiciones sobre el porqué de estas tierras y su altura. Los terraplanistas, por ejemplo, creen que la Antártida es el borde de su tierra plana. Y un gran muro recorre todo el mundo para que, básicamente, no se caiga el agua al vacío. Pero bueno, volviendo a lo comprobado. Otra de las cuestiones que pueden ser más llamativas son las estaciones. Es que en vez de hablar de verano e invierno, podemos hablar de día y noche. En el Polo Sur, el sol sale en septiembre y se pone en marzo. A medida que vamos más al norte, esto empieza a atenuarse, pero en casi toda la Antártida se viven las llamadas noches blancas, es decir, cuando durante todo el día hay luz solar. Pero este continente también es tierra fértil para muchas historias increíbles, como la de Emilio Marcos Palma. El 7 de enero de 1978 nació en la base Esperanza y se convirtió en la primera persona en nacer en la Antártida. Por esto entró al libro de récord Guinness. Y todo bien con estas teorías, pero hay un detalle que no es nada menor. ¿A quién le pertenece el continente blanco? La primera base de investigación que se instaló y que se mantuvo siempre activa es la Estación Orcadas de la Argentina, que existe desde 1904. Pero, en principio, ningún país tiene soberanía, tal como establece el Tratado Antártico. Este tratado es uno de los mejores ejemplos de cooperación entre naciones y de aplicación del derecho internacional. Fue firmado en 1959 por 12 países, entre los que se encuentran 2 sudamericanos, Argentina y Chile, y las 2 grandes potencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. Actualmente son 54 los países que adhirieron al tratado y representan al 80% de la población mundial. Algunas de las normas que se recogen allí explican el estatus jurídico de la Antártida. Es que se prohíben, por ejemplo, los ensayos militares y las explosiones nucleares. Todas las actividades allí serán con fines pacíficos y cualquier país que se adhiera al tratado puede establecer una base de investigación. En cuanto a su soberanía, no se admiten nuevos reclamos territoriales posteriores al tratado. Tampoco afirman ni se refutan las reclamaciones hechas con anterioridad, sino que quedan congeladas. 7 de los 12 países que firmaron el tratado en 1959 realizaron reclamaciones de soberanía. Las reivindicaciones de Argentina, Chile y Reino Unido se superponen entre sí. Las de Noruega, Australia, Francia y Nueva Zelanda, en cambio, son contiguas pero no se chocan. En la actualidad, y respetando el tratado, hay unas 65 bases científicas de 30 países. Algunas funcionan solo en verano y otras todo el año. Esto hace que la población total del continente varíe entre 1.000 y 5.000 personas según la época del año. Igualmente, existe una zona que ningún país reivindicó. Es conocida como la Tierra de Mary Bird y es una de las 3 terras nullius del mundo. Es decir, una porción de terreno que no es reclamada por ningún país en todo el globo. Las otras 2 son Bir Tawil en la frontera entre Egipto y Sudán y Liberland, entre Croacia y Serbia. ¿Pero por qué es tan importante la soberanía de esta tierra? ¿Qué es lo que está en juego? Es que allí se encuentra el 90% del hielo del mundo y el 70% de las reservas de agua dulce.
De hecho, si se fundiera de un momento al otro toda esa masa de hielo, el nivel del mar aumentaría 60 metros, por lo que miles de islas y ciudades quedarían totalmente bajo agua. Algunas de las ciudades más expuestas a la subida del nivel del mar son Nueva York, Londres, Shanghái y Río de Janeiro. Entonces, en un contexto en donde estamos viviendo el cambio climático y año tras año el agua se posiciona como un recurso cada vez más preciado, se pueden imaginar que la Antártida pasa a ser oro azul. ¿Por qué creen que Trump insinuó querer comprar Groenlandia, el segundo reservorio de agua más importante del mundo? Casi un tercio de la población mundial viven en países donde sufren estrés hídrico extremadamente alto, según un estudio del World Resources Institute. En América, la zona cordillerana que comparten Chile, Bolivia y Perú es una de las más afectadas. Pero la situación de México y el oeste de Estados Unidos es aún más alarmante. Sin embargo, en Sudáfrica, los Emiratos Árabes e incluso en Australia ya están considerando soluciones a este problema. Existe la idea de envolver un iceberg en una tela impermeable y trasladarla por los océanos hasta las ciudades deshidratadas. Así tendrían agua potable para sus poblaciones por varios años. Sí, lo sé, suena un experimento loco y que va a traer muchos problemas para la flora y fauna de los lugares. ¿Qué podemos esperar si cambiamos la temperatura de las aguas deliberadamente? Tal vez algunos aventureros al escuchar estas historias quieran conocer en primera persona la Antártida. Hay diferentes expediciones que parten desde distintos puntos del hemisferio sur. Sin embargo, lo más frecuente es ir desde Sudamérica, ya que es el lugar más cercano. La península antártica es la porción de territorio que más se aleja del Polo Sur. Ushuaia, en Argentina, y Punta Arenas, en Chile, son los dos puertos principales para las expediciones antárticas. Es posible ir en avión, pero lo más accesible es hacerlo en barco. Ok, ya me están dando muchas ganas de viajar ahí. Y es que cada año casi 50.000 personas viajan como turistas a la Antártida y disfrutan de los pingüinos y las ballenas. Quienes quieran ver las auroras australes tendrán algunas complicaciones porque solamente se pueden ver en invierno y es muy difícil llegar en esa época del año. No es necesario tener una visa, pero sí es necesario gestionar un permiso y tener un seguro. Por todo esto, la Antártida es el continente más extraño de todos y creemos que tomará cada vez más relevancia. Hacia el futuro, ¿se mantendrá la situación actual en donde existe la cooperación entre los países? ¿O las potencias reclamarán la soberanía del continente blanco y aumentará el conflicto? Déjanos tu comentario más abajo.